Audio Jungle. 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 Le damos bienvenida a esta nueva transmisión desde nuestro auditorio, Manantiales de Vida Eterna. Queremos compartir junto a usted y su familia este contenido de edificación, creando altares en casa, por lo que les invitamos a reunirse ahí desde su hogar, desde donde esté, y compartamos juntos este momento de adoración. Recuerda, el edificio no es la iglesia. Comencemos. Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más que estamos haciendo para poder congregarnos, por lo menos de esta forma virtual. Y sé que hoy es un día nuevo y hay unas bendiciones nuevas y hay una palabra y una dirección que Dios quiere traer a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestras finanzas, a nuestro ministerio en este día. Y quisiera, para poder empezar en ese servicio, que pudiéramos ver unos versos del Salmos capítulo 16. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El salmista dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en los labios tomaré sus nombres, dice el salmista. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, lo creemos así. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la verdad, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria al Señor por esa palabra. Estamos confiando en las promesas del Señor y estamos confiando más que nada en quien prometió
las promesas que hoy estamos creyendo. Creemos que tienen validez porque quien las dijo fue nuestro Dios, el Dios eterno, el que nunca ha dejado de cumplir una de sus promesas. Creemos que Dios está haciendo una obra en nosotros y en este día queremos declarar, queremos hablar, queremos confesar de su misericordia, de su gracia en adoración. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Te damos gracias por esta mañana que nos permite, Señor, deleitarnos en ti. Te pedimos, Señor, que apruebes nuestra alabanza, que recibas nuestra adoración, Señor, porque queremos honrarte, queremos darte tu lugar, queremos darte el lugar más alto, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a cantarlo así al Señor. Hey, sí, Señor. Díselo así. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo, dilo conmigo así. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombras con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Dilo conmigo así. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor. Gracias porque hoy estamos estrenando misericordias nuevas, Señor. Lo confesamos así. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, Señor. Sí, Señor. Y el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Díselo conmigo. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, Señor, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí en esa cruz, Señor, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Díselo conmigo así. Digno es el Cordero de Dios y digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios y digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, sí, Señor, la que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Tu gracia y tu misericordia, Jesús. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste en la cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Jesús. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantar con libertad, Señor, porque somos y fuimos comprados a precio de sangre. Pusiste un anillo en nuestro dedo, Señor, nos sellaste con tu espíritu y hoy podemos decir que somos tus hijos, Señor, que somos tu herencia, que somos, Señor, tu mayor tesoro. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Por eso hoy cantamos, hoy adoramos y hoy exaltamos, Jesús, así, Señor. Vamos a cantarlo así. Sí, Señor. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. ¿Cuántos lo declaran? Porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Soy amado. En el nombre de Jesús podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, Señor, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad y en las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad y en las aguas queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, Señor, sí, Jesús. Lo declaramos, Señor, que lo escuchen en estas circunstancias. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Vamos a decirlo, en mi casa hay libertad, en mi casa hay libertad y al danzar, Señor, hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar, porque hay gozo, Señor, en nuestras vidas, Jesús, porque somos libres, pues somos libres, y pues somos libres por su sangre, libres soy, pues somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, libres soy.
por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Tu palabra dice que el velo fue roto, Señor, desde arriba hasta abajo, Señor. Hoy tenemos entrada. Podemos entrar confiadamente a tu presencia, Señor. Hoy queremos exaltarte, Jesús. Hoy queremos honrarte. Queremos ponerte en el lugar más alto, Señor. En el lugar de máxima importancia, Jesús. Lo queremos hacer, Dios. Queremos olvidarnos de las circunstancias, de la situación, Señor, y queremos adorarte, Jesús. Sí, Señor Jesús. Ahí donde se encuentra, levante su corazón, levante sus manos en su presencia y permite que la presencia del Señor ministre su vida, llene todo vacío que necesita ser lleno en el nombre de Jesús. Sí, Señor, dígalo así conmigo. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Oh Jesús, permíteme adorarte, Señor. Oh, mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esta cruz. Y será así el Señor. Oh, inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor y Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, y coronado estás, digno de toda la gloria, y digno de toda la honra, Cristo Jesús. Oh. Sí, Señor, lo declaramos, exaltado estás. Oh, inmolado fuiste, Cordero de Dios, y te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor y Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverás, y pronto volverás. Oh, y exaltado
exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria. Oh, y exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás y coronado estás, y digno de toda la gloria, y digno de toda la honra. Y exaltado estás y coronado estás, y digno de toda la gloria, y digno de toda la honra. Y Cristo Jesús, oh, oh, digno y exaltado, exaltado estás, reinando en majestad, reinando en majestad, sentado en el trono, Señor, en un trono inmovible, en un trono inconmovible, Señor. ¿Quién, Señor, podrá hacerte frente, Señor? Exaltado hasta lo sumo por obediencia a tu Padre, Señor. Exaltado hasta el lugar más alto, Señor. Declaramos, Señor, nuestra adoración a ti, Señor. Entregamos, Señor, nuestra adoración a ti, Cordero inmolado que venciste, Señor. Te exaltamos, Señor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Mi alma te adora, Señor. Recibe toda gloria. Oh, recibe toda honra. A ti, Cordero inmolado, recíbelo, Señor. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno, digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Alma mía, levántate y adóralo, y ponlo en el lugar más alto, Jesús, en el lugar más alto, Señor, en el lugar de importancia en mi corazón, en el lugar de prioridades en nuestra vida, Señor. Te queremos ahí, Señor, en el lugar más alto en nuestra vida, Señor, porque eres exaltado por mérito propio, Señor. Eres exaltado por tu obediencia en la cruz del Calvario. Eres exaltado, Señor, por tu humildad de ser igual a nosotros y padecer como nosotros, Señor. Por tus propios méritos eres exaltado. Nosotros solamente correspondemos, Señor, a esa acción de humildad, Señor, de entrega y de obediencia a tu Padre, Señor. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, amado Padre. Gracias, Jesús. Seguimos muy agradecidos con toda la colaboración, con todo el apoyo, con todas las oraciones que usted ha tenido para nuestra iglesia, que tanto lo necesitan. Igual, motivarles para que sigan ayudándonos. Nosotros seguimos haciendo la misión, aunque lo hemos dicho muchas veces, la iglesia físicamente permanece cerrada. Nosotros seguimos haciendo reino, seguimos haciendo la obra del Señor y ocupamos de su ayuda, de su apoyo. Es por eso que les recordamos que contamos con diferentes formas de recaudar fondos para poder desarrollar todo esto que usted ha visto.
Dios les bendiga, Iglesia Manantiales de Vida Eterna. Es un gusto para mí poder llegar a sus hogares a través de esta transmisión y compartir el poderoso Evangelio del Señor. Quiero agradecer a los pastores Ronald y su esposa, a su junta directiva, a sus líderes que me extendieron esta invitación y poder llegar a sus hogares con un mensaje que sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Aquí estamos desde nuestra iglesia, Mundo de Fe en Limón, y al cual le mandamos saludos a todos ustedes ahí en sus hogares. Quisiera compartir en esta mañana una palabra que sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Y habla de algunos principios que yo creo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder nosotros pretender que Dios conteste nuestras oraciones. Una de las incógnitas que tenemos muchas veces nosotros como cristianos es que hemos muchas veces orado por una situación durante mucho tiempo y por alguna razón las oraciones muchas veces no son contestadas. Yo quisiera a la luz de la palabra mostrarles algunas razones por las cuales esto ocurre, y creo que es increíblemente es muy clara la palabra al respecto de ciertas cosas por las cuales Dios no contesta las oraciones, y quisiera compartirlos con ustedes. Para eso quisiera que ustedes fueran a la palabra juntamente conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 17. Primero, porque queremos que a la voz del apóstol Pablo podamos mirar nosotros lo que él dice. Dice la palabra de Dios en el Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Dice así: orad sin cesar. Es un verso muy pequeño, pero dice mucho acerca de la oración. Porque muchas veces nosotros pensamos que la oración debe ser una oración que simplemente llegamos en un momento X al Señor y que posiblemente eso sea suficiente. Yo tengo dentro de mi familia mi hija menor que tiene una característica que quisiera usarla como ejemplo. Mi hija menor Emily tiene la cualidad o la actitud de que, por ejemplo, cuando yo le prometo algo, ella es una personita que si yo cometo el error de prometerle algo, ella asume que ahora ella tiene o yo tengo el compromiso de responderle o de cumplirle la promesa a la brevedad posible. En otras palabras, ella va a tomar una actitud en la que ella me va a estar insistiendo e insistiendo en esta situación hasta que yo cumpla lo que yo le prometí. Una de las cosas que en la vida cristiana me ha ayudado mucho es ver cómo son nuestros hijos para con nosotros. Si nosotros escucháramos y viéramos a nuestros hijos, aprenderíamos mucho de cómo debiéramos de ser nosotros con nuestro Dios. Y precisamente ella tiene una actitud en la que ella insiste y te pregunta: papi, ¿para cuándo? Recuerda que usted lo dijo, recuerda que usted me lo prometió. Papi, ¿será que hoy? ¿Será que mañana? Y mañana llega y me dice que si será el otro día. Es una insistencia. ¿Por qué? Porque ella sin cesar está encima preguntando y buscando a ver la posibilidad de que yo responda a lo que yo prometí. Y una de las cosas que sí tenemos que tener claros es que Dios va a responder de forma muy inmediata lo que Él a nosotros nos ha prometido. Si hay algo que Dios no puede negarse, es a cumplir sus promesas. Esta actitud que tiene ella, en muchas ocasiones Dios me ha hablado, y Dios, viendo yo la actitud de ella, Dios me ha hablado y me ha dicho: Richie, tienes que aprender a ser como ella, tienes que aprender a insistir en lo que quieres, tienes que aprender a ser incesante, a seguir siempre buscando la respuesta, buscando la forma, buscando la dirección acerca de mí. Y creo que eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses en el capítulo 5 y en el verso 17, donde él le dice a los tesalonicenses: no es solamente que ustedes oren, es que tienen que orar sin parar, es que tienen que orar muchas veces, es que tienen que recordar y venir delante de la presencia del Señor con tu petición muchas veces. Ahora, no es simplemente orar, no es simplemente que usted traiga una oración en un momento de necesidad, sino que el Señor nos dice, o Pablo lo sugiere a los tesalonicenses, que tenemos que hacerlo de una forma insistente. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4 y verso 3, que es donde yo quisiera que usted pudiera seguirme. Santiago capítulo 4 y el verso 3. Y Pablo le dice a Santiago, hablando de lo mismo con respecto a la oración, le da otra forma de ver o otra característica de cómo tiene que ser nuestras oraciones. Dice en el capítulo 4 y en el verso 3, dice: pedís y no recibís, dice Pablo. Ustedes piden, pero no reciben. No está muy lejos de lo que muchas veces ocurre con nosotros, que muchas veces hasta nos cansamos de pedirle al Señor algo y en vista de que no hay respuesta al respecto, pues dejamos de hacerlo. Pero
Pablo va más allá y le dice a Santiago, pedís y no recibís. Pero Pablo no se queda solo con eso, sino que le dice a Santiago, ¿y sabe por qué no recibes? Porque ustedes piden mal, dice Pablo. Le dice Santiago, usted pide mal. Entonces le dice, ¿qué es lo malo que está haciendo? Vea lo que sigue diciendo. Porque ustedes piden para gastar en vuestros deleites. Pablo está diciendo, el problema que tienes tú es que cuando tú estás delante de Dios y estás pidiendo mal porque estás pidiendo para tus deleites, para tus banalidades, para tus cosas personales, para cosas que muchas veces no están de acuerdo a la voluntad de Dios, para cosas que muchas veces no están de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestro entorno, para la gente que está alrededor nuestro, para nuestra familia. Es importante que nosotros podamos entender que tenemos que aprender a pedir, pero tenemos que pedir bien. Ahora, creemos fielmente que la oración tiene que conectarse de alguna u otra forma con el propósito de Dios. Yo quiero que usted pueda ver conmigo algunos casos de gente que oró durante mucho tiempo, y quiero que vean específicamente que hay gente que ha sido fiel durante mucho tiempo, y no meses, ni días, ni semanas, sino años, que habían sido fieles a Dios durante mucho tiempo, pero por alguna razón, y quiero que la veamos, sus oraciones no habían sido contestadas. Dice, y algo que es muy importante que usted sepa también, que la razón por la cual Pablo nos dice a nosotros en el Tesalonicenses 5, en el verso 17, que tenemos que orar sin cesar, es porque hay una característica que ocurre en nuestra oración, en tanto nosotros seguimos pidiendo y seguimos pidiendo y seguimos pidiendo y seguimos pidiendo. Una de las cosas que ocurren cuando oramos constantemente es que nuestras oraciones, sin darnos cuenta, empiezan a cambiar. Uno de los beneficios que ocurren en nuestra oración cuando es constante es que nosotros aprendemos a orar, es que nosotros vamos como de alguna forma purificando nuestra oración, vamos como enfocando nuestra oración, vamos como que el tiempo permite en nosotros que nosotros podamos de alguna forma ir enfocando nuestra oración al propósito divino. Y dice en Apocalipsis capítulo 8, verso 3 y 4, quiero que lo veamos también, porque es muy importante. Apocalipsis capítulo 8 en su verso 3, vea lo que dice. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quiero que ustedes noten algo muy importante, y es que sus oraciones están delante del trono de Dios. Ahora, una de las cosas que ocurren con las oraciones que nosotros están delante de Dios, que dice la palabra del Señor, que vino un ángel y se paró en el altar con un incensario de oro. El incienso es un incienso, este no es un incienso cualquiera, es un incienso que está en el mismo trono de Dios, que es el resultado de una oración espiritual, de una adoración celestial, de una oración pura, de una adoración genuina, de una oración que era de otro nivel. Y la palabra del Señor dice que el Señor le manda a este ángel a que agarre en el mismo lugar donde están las oraciones suyas y las oraciones mías, que posiblemente el fundamento del corazón o la postura del corazón no era el correcto. Él deposita sus oraciones en este incensario, y viene incienso del cielo y es depositado juntamente con nuestras oraciones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nuestras oraciones van a ser transformadas delante del trono de Dios. Nuestras oraciones tienen que ser transformadas delante de Dios, y lo que hace el ángel es poner incienso, es poner pureza, es poner en nuestras oraciones la sensibilidad espiritual de lo que Dios quiere, y eso va a hacer que nuestras oraciones cambien. Ahora, quiero que vayamos a Lucas capítulo 1, verso 5 al 25. Lucas capítulo 1, para que usted pueda ver un caso de algo que ocurre cuando la oración cambia en nuestras vidas. Lucas capítulo 1, verso 5. Quiero que usted conoce esta historia. Dice así. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote que se llamaba Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero tenían un problema. Dice, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Ahora ve lo que dice el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Jehová, de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Oiga dónde está. Vimos en Apocalipsis que había un incensario donde había un incienso espiritual. Y ese incienso era depositado en las oraciones que nosotros mandamos al Señor o hacemos a Dios. Y aquí dice la palabra que el ángel viene y se pone a la derecha del incensario. Es algo profético, es algo como normal, que algo que ocurre. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. El verso 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a la luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y dice el verso 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Le está profetizando lo que va a ocurrir cuando Elizabeth se encuentra con María en el encuentro en el que tuvieron ellos dos, y que dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, que Juan, el que estaba en el vientre de Elizabeth, fue lleno del Espíritu Santo. Le está profetizando desde antes lo que iba a ocurrir. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Las oraciones que nosotros le hacemos al Señor, de alguna forma tienen un orden de prioridad para Dios. Y le voy a decir cuál es el secreto. La palabra del Señor dice que Elizabeth tenía años de estar orando porque querían tener un hijo. De hecho, eran viejos. Eso quiere decir que desde hace muchos años estaban orando por un hijo, pero por alguna razón Dios no había contestado esa oración. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta que esta gente era gente irreprensible. No era cualquier persona, era gente de clase A. Era gente de otro nivel, era gente irreprensible, era gente que amaba al Señor, que le servía al Señor, aunque Dios no había contestado la oración de su corazón. Conste, muchas veces no quiere decir que porque usted sea fiel en iglesia, Dios tiene que cumplirle todas las oraciones que usted quiera hacer. Quiero que usted vea que algo tiene que ocurrir para que la oración de Elizabeth sea respondida. Y lo que ocurre en este momento es que se juntan dos necesidades en este momento. Se junta la necesidad de una pareja, que es Zacarías y Elizabeth. Ellos tienen la necesidad de un hijo, eran gente irreprensible que servía al Señor, que su pasión no se bajó, que el amor a Dios no bajó porque Dios no respondía a sus oraciones, que el compromiso con la obra del Señor no bajó porque Dios no respondía a sus oraciones. Habían demostrado carácter, habían demostrado quién era prioridad en sus vidas, habían demostrado que la obra del Señor era más importante para ellos que aún un hijo, pero en su corazón deseaban tener un hijo. Pero dice la palabra del Señor que en este momento se junta la necesidad del cielo, porque dice que el cielo tiene la necesidad de mandar al profeta de profetas que se llama Juan. El cielo tiene la necesidad de mandar al que va a abrirle camino al Salvador del mundo. Y la necesidad del cielo se junta con la necesidad que tiene Elizabeth y Zacarías por un hijo. Y dice la palabra que en ese momento Dios cumple la necesidad que tiene, y Elizabeth y su esposo cumplen la necesidad de su corazón. Muchas veces las oraciones no son contestadas porque las oraciones que nosotros le hacemos al Señor muchas veces son banales. Al cielo no le benefician en nada. Sus oraciones y mis oraciones tienen que traer un beneficio al reino de Dios. Ellos estaban pidiendo un hijo, pero era necesario que ese hijo tuviera un propósito en la vida. Muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor, pero no tienen propósito. Muchas veces nosotros queremos grabar un disco, pero no tiene propósito. Queremos una nueva casa, pero no tiene propósito, o por lo menos el fundamento del propósito por el cual nosotros hacemos esas oraciones son banales. Pablo lo dijo: ustedes oran mal, porque cuando ustedes oran, ustedes solo oran por cosas vanas, ustedes oran por placeres de la vida. Entonces la palabra enseña que según Elizabeth y Zacarías tenían la necesidad, pero eran fieles a Dios. Lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que ser gente irreprensible y fieles a Dios para que nuestra oración vaya en un orden de prioridad en Dios, y llegará el momento en el que el Señor va a tener la necesidad de enviar un hombre conforme a su corazón que abre el camino. La palabra del Señor dice que Juan era
ha sido y será el profeta de los profetas. Ellos no pidieron un hijo a este nivel. Dios cumplió su deseo y cumplió el deseo de una gente que servía a Dios, que amaba a Dios, que estaba en el templo sirviéndole a Dios. Entonces yo quiero que usted entienda que sus oraciones tienen que conectarse con la necesidad de Dios. ¿Por qué usted quiere un mejor trabajo? ¿Qué necesidad de Dios está cubriendo el hecho que usted quiera un mejor trabajo? ¿Qué necesidad de Dios está cubriendo en el cielo el hecho que usted quiera un mejor puesto de trabajo? Su deseo de superación, de una nueva casa, de un nuevo carro, tiene que cumplir el propósito de Dios de alguna u otra forma. Y esto ocurrió con Elizabeth. Supieron esperar el milagro de Dios, y ese milagro fue nada más y menos que el profeta de profetas llamado Juan el Bautista. Qué increíble cuando nosotros conectamos nuestro propósito o nuestros deseos en oraciones con que Dios pueda cumplir su propósito. Qué bueno es que usted diga: Señor, yo quiero tener un hijo, pero yo no quiero tener cualquier hijo. Yo quiero que mi hijo sea para tu gloria y para tu honra. Yo quiero que mi hijo no cumpla mis caprichos. Yo quiero que mi hijo cumpla una necesidad que hay en los cielos. Y yo quiero que usted vea lo que también ocurre en 1 Samuel capítulo 1 del verso 1 al 8. Voy a correr para poder avanzar y llegar a donde quiero llegar. 1 Samuel capítulo 1 del 1 al 8. Vean otro caso. Dice la palabra del Señor así: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efreteo. Y tenía él 2 mujeres, dice la palabra. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, oiga lo que dice el verso 3, subía de su ciudad para adorar a Dios y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ellos, dice la palabra del Señor, que Elcana tenía 2 mujeres, una era Ana y una era Penina. La que deseaba el corazón, la que más amaba en Elcana era Ana, y la que le había dado hijos era Penina. Resulta que por alguna razón Ana no podía tener hijos. Y vea lo que sigue diciendo: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida. ¿Por qué dice? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Yo quiero que usted sepa que el no tener hijos, el ser estéril para este tiempo, era como ser maldecido por Dios. Era como que usted decía: esa persona no tiene el favor de Dios porque Dios no le ha permitido tener hijos. Tener hijos era realización en ese tiempo. Tener hijos era poder uno decir que soy fructífera, que yo soy un remanente de vida, porque a través de mis entrañas, según las mujeres, podían tener hijos. Así que para ella no tener hijos era muy, muy duro en su sociedad. ¿Por qué? Porque se creía que Dios la había maldecido. Pero dice la palabra del Señor que el que más amaba era Ana. Elcana amaba a Ana. Y cuando llegaba, dice el verso 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, oigan cómo dice la palabra, cómo se expresa la palabra de Penina. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En otras palabras, Penina se burlaba de Ana porque no le había podido dar hijos a Elcana. Penina se burlaba y hacía que entrara en tristeza porque Dios no contestaba su oración. Aunque la palabra del Señor dice que todos los años subían al monte Silo ¿a qué? A ofrecer sacrificios a Dios. En otras palabras, a pesar de que Dios no contestaba sus oraciones, ellos eran constantemente fieles a Dios. Pero había una situación, y era que Penina se burlaba. Dice la Biblia, dice así que hacía que años subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahora, yo quiero que usted tome en cuenta algo. Iban a orar, pero en el camino de la oración, en la vida en la que ellos tenían, Penina se burlaba de ella, hacía que se entristeciera, hacía que ella se sintiera menospreciada.
hacía que ella lloraba, que no comiera. Imagínese usted cómo eran las oraciones de Ana. Las oraciones de Ana eran unas oraciones que tenían un corazón lleno de amargura porque el favor de Dios aparentemente no estaba sobre su vida. Déjeme decirle que muchas veces, y yo quiero que usted sepa que las oraciones con amargura no van a ser contestadas. De hecho, puedo creer casi que las oraciones eran pidiéndole a Dios que por favor quíteme esta amargura que tengo en mi corazón dándome un hijo. Eso no tiene propósito, eso es banal. Deme ese nuevo carro porque resulta que mi vecino se burla por el carro viejo que yo tengo. Eso no es de Dios, eso no tiene un fundamento. Eso es un deseo del corazón engañoso y banal. Posiblemente las oraciones de Ana eran oraciones que estaban fundamentadas en un corazón que estaba irritado. Eran reclamos lo que salía del corazón, y en las oraciones de Ana era irritación lo que salía del corazón de ella. Era un corazón que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo cual las oraciones de Ana no podían ser contestadas. Es importante que usted entienda que las oraciones que usted hace a Dios tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Oiga, vea lo que dice. Verso 7. Cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿O por qué no está afligido? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que muchos hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora, la palabra del Señor dice que ellos subían muchas veces a orar. Yo quiero que usted sepa que en cada uno de estos dos casos que hemos visto hay una oración constante e incesante. No paraban de orar. Aunque sus oraciones no eran respondidas, seguían orando. Pero aquí ocurre algo diferente. Y es que las oraciones de Ana ya eran unas oraciones que con el tiempo eran de amargura, eran de irritación. Es que no soporto esta situación. ¿Cuándo me vas a dar un hijo? Aquella tiene hijos, la perenceja tiene hijos, aquella otra tiene hijos, hasta la que recién casada tiene hijos, y yo que te soy fiel, y yo que, Señor, te trabajo en la obra, y yo que me entrego por completo, y yo que he sido fiel, y aquella que no ha sido fiel si tiene hijos. Era una oración que su fundamento y su corazón estaba lleno de amargura. Pero hay una cosa, que conforme usted ora y ora y ora y ora, sus oraciones son cambiadas. ¿Por qué? Porque recuerda que en Apocalipsis 8 dice la palabra que sus oraciones, que muchas veces su fundamento y su corazón no son correctos, son metidas en una alforja donde hay incienso del cielo, donde la divinidad de Dios entra y transforma nuestras oraciones. Ahora yo quiero que usted vea qué ocurre en este año. Este año en la cual se da una oración, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero en esta ocasión las oraciones de Ana no fueron: Señor, dame un hijo para que mi vergüenza sea quitada. Señor, dame un hijo para que esta sinvergüenza vea que el favor de Dios está conmigo. Señor, dame un nuevo hijo, dame un hijo, Señor, porque yo soy la única vecina que no tiene hijos. Señor, esas oraciones son banales. Pero vea la oración que hizo Ana en el verso 11. Dice: e hizo voto diciendo a Jehová. Y vea lo que Ana hace. Ana es inteligente. Ana había ido muchas veces al templo, y Ana había sido testigo de que los hijos de Elí eran gente que no temía a Dios. Dice la palabra que literalmente esos sinvergüenzas hacían hasta que tenían relaciones con mujeres en los atrios del templo. Ana sabía y fue inteligente y vio que había una necesidad de un hombre conforme al corazón de Dios. Ana dijo: si Dios no me da un hijo porque quiera quitar mi vergüenza y porque quiera quitar esta irritación, voy a ser inteligente y voy a cambiar mi oración. Y en el verso 11 ella dijo: Jehová de los ejércitos, dijo Ana, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Oiga lo que está diciendo Ana. Ana está conectando la necesidad de su corazón con la necesidad de Dios. Dios estaba necesitando una nueva generación de sacerdotes para la casa porque estaba desenfrenada, porque había pecado en esa casa. Ana ya no estaba orando por un hijo para que se le quite su irritación, para que se le quite su vergüenza, para que se le quite su amargura. Ana conectó la oración, su necesidad, con la necesidad de Dios. Ana le dijo: Señor, hagamos algo. Yo quiero tener un hijo y tú necesitas un hombre conforme
conforme a tu corazón. Vea la oración que esta mujer está haciendo. Yo quiero tener un hijo y tú necesitas un nuevo sacerdote. Yo quiero tener un hijo y tú necesitas un hombre de Dios. Yo quiero tener un hijo y tú necesitas un hombre conforme a tu corazón. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: Señor, yo no estoy ebria, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. En el momento que Ana cambió su oración, los cielos tuvieron que escuchar la oración. En el momento que las oraciones que nosotros le hagamos a Dios en el cielo, se despertará un interés cuando esas oraciones tienen que ver con el propósito de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Tenemos que analizar lo que estamos pidiéndole a Dios. Tenemos que analizar lo que usted le está pidiendo a Dios. Tenemos que analizar el corazón con que nosotros le pedimos a Dios las cosas, porque eso determinará el hecho de que Dios pueda o no, o Dios quiera o no responder una oración. Durante muchos años Ana había estado orando por ese hijo, pero hasta ahora su oración se conectó con el propósito de Dios. Durante muchos años ella estaba atribulada, en amargura, irritada, molesta con su esposo, incluso discusiones con esa mujer. Pero ¿saben por qué? Porque su oración nunca se había conectado con la necesidad de Dios. Revise sus oraciones. Revise porque usted quiere un carro. Revise porque usted quiere una casa nueva. Revise porque usted quiere un mejor trabajo. Revise porque usted quiere un mejor salario. Y se va a dar cuenta que muchas veces se cumple lo que Pablo le dijo a Santiago: sus oraciones están llenas de vanidades, están llenas de deseos carnales, están llenas de ego, de querer ser yo el mejor. De según nosotros disfrazamos diciendo queremos demostrar que somos prósperos. No, lo que queremos demostrar es que nosotros somos más que muchas veces más que otros. Y ese corazón no puede ser respondido por Dios. Empiece a orar de una forma diferente. Pida un mejor trabajo, pida un puesto de trabajo para que usted pueda ser un instrumento y que pueda darle trabajo a otros hermanos de la iglesia que no tienen trabajos. Pida una casa para que su casa se convierta en una puerta del cielo. Para que usted pida una casa y pida al Señor que su sala sea una puerta del cielo donde muchos se conviertan al Señor. Y usted se va a acordar de mí, que inmediatamente los cielos van a responder su oración. ¿Sabe por qué? Porque usted está poniendo la necesidad de su corazón en orden y en línea con el propósito de Dios. No pidamos por pedir, y no pidamos cosas banales. Analicemos lo que le estamos pidiendo al Señor, como lo hizo Ana. Se cansó de llorar, se cansó de estar irritada, y un día hizo un voto y le dijo: ¿sabe qué, Señor? Me doy cuenta de que en tu casa hay una gran necesidad. Se necesita un hombre conforme a tu corazón, y yo dispongo mi vientre para que a través de este vientre nazca un profeta conforme a tu corazón. Y el Señor, estoy seguro que se paró en los cielos, cayó a todo mundo y escuchó la oración de Ana, e inmediatamente le dio palabra al profeta y le dijo: dile a esta mujer que vaya en paz y que a la vuelta de un año va a tener en sus manos a ese hijo que tanto anhela. La respuesta de nuestras oraciones van a ser medidas por el corazón con el que nosotros hagamos esas oraciones. Cuidado, y lo que estamos orando nosotros no está conforme al corazón de Dios. Cuidado, lo que usted le está pidiendo al Señor, lo único que anda buscando es llenar su ego y su autoestima y su poca autoestima. Lo que queremos es rajar de que somos, de que tenemos, de que somos los mejores, de que esto, de que lo otro, pero eso no glorifica nunca al Señor. Ana se había equivocado y oraba con amargura. Ana se había equivocado año tras año, pero ¿sabe qué garantizó el que Ana cambiara su oración? El que Ana no paró de orar, aunque estaba amargada, dice la palabra del Señor, porque le dice al profeta: lo que pasa es que estoy acongojada de tantos años de ver que Dios no responde mis oraciones. Pero oró y oró y oró, y llegó un punto en que sus oraciones se unieron al incienso del mismo templo, y hizo que Ana entendiera que sus oraciones tenían que estar alineadas a la necesidad y al propósito de Dios. Yo le pido que usted pueda analizar sus oraciones en esta mañana, que usted pueda pensar cómo usted ora, que usted pueda pensar, es más, ¿por qué usted se quiere casar?
Usted está pidiendo un hombre y no sabe ni para qué lo quiere. Pida un hombre conforme al corazón de Dios para que ustedes sean un matrimonio que sea de bendición a esta sociedad que tanto lo necesita. Pida un hombre para que sea un matrimonio de ejemplo a esta sociedad que necesitan modelos de matrimonios que aman a Dios y que se entregan y que creen lo que Dios cree y que creen en el modelo del Señor. Pidan prosperidad, pero para poder facilitar cosas en el reino, en su iglesia, en tanta necesidad que hay a nivel social en la iglesia de Manantiales, que es una iglesia que trabaja a nivel social muy fuerte. Pida finanzas, no para usted, pida finanzas para el reino, y usted va a ver que el Señor va a responder sus oraciones. Y quiero rápidamente que usted pueda ir conmigo al libro de Nehemías, en el capítulo 11, en el capítulo 1 y el verso 11, porque quiero terminar con eso. Yo no quiero dejar que usted se vaya sin escuchar rápidamente esto. Dice la palabra del Señor 1 en el verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías en el verso 11 hace una oración que desde el verso 1 hasta el verso 10 era muy diferente. Yo quiero que usted lo lea en su casa y usted se puede dar cuenta que dice la palabra del Señor que Nehemías era el copero del rey, y dice la palabra del Señor que Nehemías estaba en la casa del rey, estaba bien, no tenía ningún problema, era económicamente próspero, él no tenía ningún problema, pero dice que se encontró con una persona que venía de la tierra de su padre, y dice que le preguntó, le dice: oiga, ¿cómo está la cosa allá en el barrio? Tengo tiempo de no ir al barrio. Y se dio cuenta que estaba desolada, asolada, las puertas estaban quemadas, los muros estaban caídos. Dice la palabra del Señor que Nehemías a partir del verso 3 empieza a orar. Pero la oración de él era una oración que él no se comprometía con sus oraciones. Era una oración en la que dice incluso que hizo ayuno por ellos, que dice la palabra del Señor que se puso en vigilia por ellos, que oró por ellos, pero no había un compromiso personal con la situación que estaba ocurriendo. Él decía: envía a alguien, Señor, motiva a alguien para que restaure los muros, para que restaure las puertas que han sido quemadas. Pero dice la palabra del Señor que en el verso 11 Nehemías cambió de oración. Nehemías hace 3 oraciones en ese capítulo, y la tercera oración él hace una oración diferente. Él ya no estaba diciendo envía a otro, inquieta al pastor, inquieta al hermano, inquieta a los de misiones, inquieta a aquella persona que tiene posibilidad de hacerlo. No, sus oraciones no tenían un compromiso directo con el propósito de Dios para con la tierra de su padre. Pero en el verso 11 él dice: te ruego, Jehová, es como diciendo: ya me cansé de pedir que envíes a alguien, me cansé de pedir que incomodes a alguien, me cansé de pedir que toques a alguien, me cansé de pedir que toques al pastor. En el verso 11 él dice: hoy mi oración va a ser diferente. Hoy te pido que me toques a mí, que me incomodes a mí, que me cambies a mí, que me hagas ver a mí, que tenga empatía yo. Ya no quiero orar por otro, quiero que seas tú el que si tú tienes favor en mi corazón, Señor, yo quiero ser un instrumento. Yo quiero que usted sepa que las oraciones que son contestadas son oraciones que son empáticas, son oraciones que más que usted pida que Dios incomode a otro, cuando usted le pida a Dios, pídele: Señor, incomódame a mí a hacer la obra. Porque es muy fácil pedirle al Señor que incomode al pastor. Es muy fácil pedirle al Señor que despierte al pastor de madrugada. Eso cualquiera lo puede orar. Pero cuando usted pone su oración en compromiso y en acción, que se llama fe, dice la palabra del Señor que eso fue lo que él hizo. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración mía, dice él, y la oración de ellos. Eso es lo que está diciendo. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Aquel varón era el rey. Y dice la palabra del Señor que él viene y se acerca al rey, y el rey, como él hizo una oración diferente, como él se comprometió en su oración, como él dijo: Señor, no incomodes a otro, incomódame a mí. Dice la palabra del Señor que ese día que entró Nehemías a la casa del rey como copero que era, dice que el rey miró que en el rostro de Nehemías había tristeza. Y automáticamente el rey le pregunta: Nehemías, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, como el Señor, él en su oración le dijo al Señor: ponga éxito en mí y ponga gracia en mí delante de aquel varón, porque él se había comprometido con Dios. Entonces ahora sí las cosas empiezan a fluir. Ahora termino con esto para que usted pueda verlo. Y es que dice la palabra del Señor que él le cuenta al rey, le dice: rey, lo que pasa es que la casa
la ciudad de mi padre está en ruinas, los muros están derribados y las puertas están quemadas. Y yo siento que tengo que hacer algo. Entonces el rey le dice: ¿qué tienes que hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga para ayudarte? Porque quizás él no tenía el poder para solucionarlo, pero el rey sí. Muchas veces nosotros lo único que ocupamos es tener un compromiso serio con la obra. Y automáticamente Dios va a tocar el contacto que tenga que tocar para poner en tus manos los recursos necesarios para hacer la obra conforme al corazón de Dios. Dice la palabra que el rey le dio cartas para que fuera a los lugares donde se cortaban maderas y que le dieran a él toda la madera que él necesitaba. Y dice que también le dio cartas para que fuera en camino donde estaban sus enemigos y que sus enemigos no se interpusiera ninguno. Todo lo que este hombre necesitaba era simplemente que su oración fuera una oración de compromiso con la obra de Dios. Él había orado muchas veces, pero su oración no tenía ningún compromiso con Dios. Era una oración donde le estaba pidiendo que otros se comprometieran. Y dice la palabra del Señor que hay algo interesante que yo quiero que usted vea. Y es que cuando usted se conecta con el compromiso con Dios, Dios se va a conectar con usted. Dios se va a conectar con el deseo de su corazón. Dios se va a conectar con la necesidad que usted tiene. Porque el rey le dice: tome, aquí están las cartas. Vaya, reconstruya el muro, arregle las puertas. Y Nehemías nunca le había pedido esto, pero en el corazón de Dios, Dios siempre sabe su necesidad. Y el rey le dice: no solamente haga estas dos cosas, también te voy a dar madera suficiente para que reconstruyas la casa de tu padre. Él nunca pensó en eso, pero Dios ya había pensado en eso. Él nunca pidió por la casa de su padre, pero Dios sí sabía la necesidad que él tenía. Así que yo quiero que usted pueda entender en esta mañana, y con esto quiero concluir. Usted tiene que entender que sus oraciones tienen que conectarse al propósito de Dios, que sus oraciones no solamente tienen que llenar un vacío en su corazón, tienen que llenar una necesidad que está en el cielo. Dios va a conectar a gente que está orando en favor del trono de Dios. Dios va a conectar a gente que está orando en favor de necesidades que existen en los cielos. ¿Saben que yo quisiera que usted empezara a pedir oración por un nuevo hijo, por un hijo que sea un nuevo presidente que tema al Señor? Pida que su hijo sea el próximo ministro de educación. Pida que su hijo sea el próximo controlador de la justicia. Como usted, tanta necesidad que hay en esta tierra, hermano, que usted pueda hacer que su vientre se conecte con el propósito de Dios. No pida un hijo por pedir un hijo. No pida un hijo con cosas banales. No pida un hijo con situaciones que no tienen importancia para Dios. Haga que sus oraciones sean prioritarias para Dios. Conecte sus oraciones con la necesidad de Dios y usted va a ver las oraciones suyas siendo contestadas de forma inmediata, porque las oraciones que se conectan a la necesidad de Dios, su único futuro es ser contestadas por Él. Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de poder dirigirme a mis hermanos, Señor, de esta hermosa iglesia a quien amo, admiro y respeto, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón de los hermanos, Señor, que han estado ahí. Señor, yo sé que hay muchos que están orando y se han preguntado por tiempo, ¿por qué tú no respondes, Señor? Pues hoy quisimos traer una palabra que pudiera traer luz a esto, Señor. Muchas veces tú no respondes las oraciones porque las oraciones no traen ningún beneficio al reino. Las oraciones que son respondidas y son prioritarias en el cielo traen como propósito, Señor, cubrir necesidades del cielo sobre esta tierra, Señor. Que las mujeres de esta casa digan: Señor, aquí está mi vientre, Señor, llénalo de un propósito, llénalo de un propósito, llénalo de un propósito. Dice la palabra del Señor que el vientre de Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo desde antes que ese niño naciera. ¿Por qué? Porque había tanto propósito en ese ser que venía ahí adentro, que Dios se dio el lujo de ungirlo antes de que naciera. Hermanos, que nuestras oraciones y que nuestros vientres sean llenos de propósitos de Dios para que transformemos esta tierra como es el propósito que Dios tiene para con esta nación, para con Costa Rica, para con todas las naciones de la tierra. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a alinear nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, a ser empáticos, Señor, a tener empatía con la necesidad de este mundo, de este pueblo, de esta nación, de esta tierra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Jesús, y amén. Gracias por la bendición que me concede el poder hablar con ustedes y poder compartir esta palabra, y sé que va a ser de mucha bendición y traerá fruto a su debido tiempo. Que el Señor les bendiga. Esperamos este contenido haya sido de edificación. Estaremos conectándonos por este mismo medio para seguir con los altares en casa. Manantiales de Vida Eterna le invita a seguir tomando las medidas sanitarias pertinentes y creyendo en fe que Dios cuida de nuestras vidas. Les esperamos en la próxima entrega.